La independencia de México fue consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. La independencia de México tuvo sus antecedentes en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El retiro de las tropas napoleónicas de España ayudó a las acciones armadas fueran de más a menos. Fernando VII, a su regreso al trono en 1814, desconoce la Constitución de Cádiz, lo que causó rebeliones de partidos de esta en España, hasta que finalmente en 1820, con el triunfo de los liberales, el rey juró la Constitución. Al recibirse la noticia en Nueva España, el clero y la élite de poder se reúnen en el templo de San Felipe Neri para conspirar el plan de la profesa, cuyo principal objetivo fue conseguir que no aplicara la Constitución de Cádiz en el virreinato, alegando que en la Nueva España se gobernaría independientemente, apoyándose en las leyes de Indias, mientras el rey siguiera bajo el dominio de la Revolución Liberal, hecho que no se consuma al jurarse la Constitución por el virrey para evitar un levantamiento armado por parte de los liberales masones y estar en rebeldía con la autoridad española. Estos sucesos marcan un antecedente para la consumación de la independencia mexicana, pero sin ser la que Hidalgo, Morelos y demás combatientes anhelaban, toda vez que el poder seguía en manos de a quien combatían. De no haber contado con insurgentes fieles a sus ideales, dicha lucha habría terminado en una mayor opresión por parte de los ibéricos hacia los nativos, y la independencia no sería conocida como tal, sino como una revuelta de los habitantes naturales de la Nueva España que fueron exterminados por el ejército español. Pero no fue así. La gloriosa independencia se logró el día 27 de septiembre de 1821, tras la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. El país cayó en una de sus mayores depresiones económicas y sociales, sufrió una de sus etapas más violentas, había crímenes en escalas enormes y no había forma de llegar a un plan para gobernar la nación emergente, debido a las diferencias entre insurgentes y realistas. Cualquier parecido con la realidad es por culpa de no haber sabido descifrar la historia, lo cual terminó, ahora sí, en la institución de Agustín de Iturbide como emperador, pues la costumbre los hizo optar por un gobierno casi dictatorial. Al fracasar los intentos del clero y de los peninsulares simpatizantes de establecer una monarquía absolutista en el territorio de la Nueva España, vieron en Agustín de Iturbide la oportunidad idónea de lograr sus intereses y no seguir estando bajo el gobierno de la Constitución de Cádiz. Encargaron esta misión a Agustín de Iturbide, quien supo manejar astutamente toda la situación. El virrey de Apodaca lo nombra comandante general del sur y este promete acabar con todo rastro de insurrección al sur de la Nueva España. Después de varias derrotas de Agustín de Iturbide por parte de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio, este se dio cuenta de que no sería fácil someter a los ejércitos del sur, así que le propone a Vicente Guerrero que logren la libertad de la naciente nación mediante la unión de ambos grupos en conflicto. El 10 de febrero, en Acatempán, se logran acuerdos para presentar posteriormente lo que sería el Plan de Iguala, que en resumen proclamaba la emancipación de México a España, formando un imperio mexicano gobernado por un miembro de la familia real española y regido por una constitución nueva. Iturbide comienza a ganar partidarios realistas, quienes entregan ciudades por capitulación e incorpora caudillos insurgentes en sus filas. Toda esta situación resulta en la destitución del virrey Juan Ruiz de Apodaca y en el envío de Juan Donojú como representante político superior en Nueva España. Fue el propio Juan Donojú quien facilitó la consumación de la independencia de México al firmar el Tratado de Córdoba el día 24 de agosto del año 1821. El ejército trigarante entra en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y se logra firmar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano al día siguiente, consumándose con este hecho la independencia de México. Documentos que influyeron el cierre de la independencia. Plan de Iguala. Fue un importante documento de carácter político que fue expuesto y proclamado por el militar Agustín de Iturbide en el año 1821, específicamente el 24 de febrero en la ciudad de Iguala. Con su plan, el general Iturbide ofrecía terminar con aquella larga guerra que solo dejaba caos a México y a España. El proyecto de Iturbide fue ofrecido al más importante y respetado militar insurgente de aquel entonces, Vicente Guerrero. Luego de eso, el acuerdo fue sellado y se le dio origen al ejército trigarante.
Abrazo de Cantempan. El Abrazo de Cantempan es un suceso de la historia de México ocurrido el 10 de febrero de 1821, en el que participaron Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de Nueva España, gobernado entonces por Juan Ruiz de Apodaca, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. Este abrazo marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. A través de un armisticio firmado con lo que posteriormente se conocería como el Abrazo de Acatempan, dado entre Agustín de Iturbide, que originalmente había sido el capitán del ejército español que combatía contra los insurgentes, pero que coloquialmente dicho sea chaqueteó, se unió a los insurgentes jefaturados por Vicente Guerrero y firmaron la independencia de México de una manera que evitó más derramamiento de sangre. La lucha de la independencia costó eso, muchísima sangre, muchísimas muertes. Los líderes originales como Hidalgo, como Allende, como Guerrero, como Matamoros, como Galeana, fueron líderes muy crueles. No obstante que algunos de ellos, empezando por Hidalgo, por Morelos, eran sacerdotes, eran muy crueles, fusilaban, no perdonaban. Entonces, este abrazo de Acatempan dado entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en esa fecha que mencionamos, pues puso fin a una carnicería que le dio a México la independencia después de 3 siglos de estar dependiendo de España, de estar saqueando sus recursos naturales. Se llevaban lo mejor de México, la minería, sus recursos naturales, marítimos, etcétera, al viejo mundo. Y los nativos originarios, como los aztecas, los mayas, los teotihuacanos, los toltecas, etcétera, pues en esclavitud. Tratados de Córdoba. El 30 de julio de 1821 desembarcó en Veracruz don Juan O'Donojú, último virrey o jefe político superior de la Nueva España, quien pudo percatarse de la situación por la que atravesaba el virreinato luego de 11 años de intensa lucha independentista, por lo que decidió pactar con el ejército trigarante el fin de dicha guerra por la vía pacífica. Para el efecto, el virrey acordó reunirse en la villa de Córdoba con Agustín de Iturbide. Los tratados que allí se firmaron constaron de 17 artículos, en los que se reconoce a la Nueva España como una nación soberana e independiente, denominada como el Imperio Mexicano. Entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, cuyo líder era Iturbide, entra a la Ciudad de México en diferentes rumbos, formando una columna al frente de la cual iba Agustín de Iturbide. La entrada del ejército trigarante fue motivo de una gran celebración en la capital, con la gente luciendo el verde, blanco y rojo que Iturbide designó como los colores nacionales y que incluyó desfile, diversos discursos, banquetes y la entrega de la llave de la ciudad a Agustín de Iturbide. El 27 de septiembre de 1821 fue escrito como el día más feliz en la historia nacional. Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Un día después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se instaló la Junta Provisional Gubernativa, presidida por Agustín de Iturbide y compuesta por 38 personas, nombradas por este personaje. La Junta estaba integrada por las más altas clases sociales y con un toque aristocrático, cuya función principal era legislar. Su composición contradecía el principio del Plan de Iguala, según el cual todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna, eran ciudadanos e iguales. Asimismo, se dejó a un lado a los insurgentes que habían luchado por la independencia. A pesar de estas contradicciones, un día después de la entrada de las fuerzas trigarantes a la capital del virreinato, la Junta Provisional Gubernativa, en su primera sesión, decretó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, redactada por el licenciado Juan José Espinosa de los Monteros, su secretario, y don Matías Monteagudo, con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, así como con el Acta de Independencia se crearon las bases legales del nuevo Estado mexicano. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero consumaron la independencia el 27 de septiembre de 1821. La consecuencia inmediata fue el nacimiento de una nueva nación. Desapareció la Nueva España y surgió la nación de México. Esa fue la
la consecuencia política inmediata a la consumación de la independencia. Tratado de Paz y Armonía entre España y México. El Tratado Santa María Calatrava fue un tratado internacional celebrado entre México y España el 28 de diciembre de 1836, por el cual la monarquía española reconocía la independencia de México como nación libre, soberana e independiente. Retomaba relaciones diplomáticas y finalizaba las tensiones entre ambas naciones surgidas a partir de la Guerra de Independencia de México, iniciada en 1810. México, a su vez, reconocía las posesiones ultramarinas de España. El tratado fue firmado por Miguel Santa María por parte de México y José María Calatrava por parte de España. El tratado consta de 8 artículos, otro secreto adicional, una declaración y una declaración particular secreta. ¿Qué fue lo que sucedió después de la independencia de México? Agustín de Iturbide, a quien la historia parece que le perdonó que haya sido el realista que más prisioneros insurgentes mandara fusilar, distinguiéndole como consumador de la guerra de independencia, logró todos sus grados militares combatiendo la revolución insurgente con refinada crueldad mediante traiciones y jugadas políticas sucias, como aquella mediante la cual consiguió que lo nombraran emperador de México. Después del efímero imperio de Iturbide, se efectuaron las primeras elecciones nacionales, resultando electo presidente de la República don Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824. En las segundas elecciones contendieron el conservador don Manuel Gómez Pedraza y el liberal Vicente Guerrero. Triunfó el primero, pero los vencidos se levantaron en armas y se apoderaron del Palacio Nacional. Gómez Pedraza huyó del país y el Congreso dio triunfo a Guerrero y al general Bustamante como vicepresidente. Surgen como siempre las ambiciones políticas. Bustamante se levanta en armas contra Guerrero, obligándolo a retornar a las montañas del sur. Ahí nuestro héroe era imbatible y Bustamante tuvo que recurrir a la sucia y cobarde traición. Es a criterio de cada quien. Para mí el más importante fue el líder que inició el movimiento independentista. Ciertamente se requirió mucho valor, mucha decisión, sabiendo que se jugaba la vida, como efectivamente terminó costándole. Fue Miguel Hidalgo y Costilla en su grito de independencia efectuado en el pueblo de Los Dolores de Guanajuato, y él vino a morir aquí en Chihuahua. Vino a morir aquí en Chihuahua fusilado en el Palacio Federal, las calles Aldama, entre Independencia y Guerrero, que no pudo ver consumada la independencia. Ahí fue él fusilado junto con algunos de sus capitanes, Allende, Aldama, Abasolo. A Jiménez, otro de los líderes, le perdonaron la vida y sus cuerpos fueron decapitados, sus cabezas trasladadas a Guanajuato, donde en picas, en lanzas de madera, fueron exhibidas durante mucho tiempo para escarmiento de nuevos alzamientos insurgentes. Pero por lo que vemos, pues no les asustó mucho, porque surgieron otros. Surgió Morelos, que fue un sacerdote también, un gran guerrillero, un gran pensador. Fue el autor de la primera constitución mexicana, que fue expedida en Morelos, estado que llevaría su nombre, en 1813. De ahí siguieron algunos, Guadalupe Victoria, desde luego, que sería el primer presidente mexicano, y con el gran mérito de Iturbide, que haciendo a un lado el hecho de que primero haya combatido a los insurgentes, siendo el capitán del ejército real, de los realistas, pues tuvo la visión política de unirse a ellos para terminar una guerra que ya costaba muchas vidas, como estábamos diciendo, y consumar así la independencia.